presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, contrario a la ética periodística, a los principios deontológicos de esta profesión, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un código de ética que pues viola estos principios, máximos principios de ética. Desde su fundación en 2015, cuando el presidente fundador era el ahora líder moral del PRI, del PAN y del PRD, Claudio X González Guajardo, estableció entre sus principios pues una total simulación de ética periodística que por supuesto no tiene. Esto lo digo porque en su artículo 5 determinaba que todo aquel integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podía obtener dinero a título personal, recursos económicos y regalos de terceros por su labor dentro de esta asociación civil. Eso, presidente, en el periodismo, en el argot periodístico se conoce como chayo, chayote, embute y también como sobornos. De hecho, todos los códigos de ética periodística, no solo en México, sino a nivel mundial, prohíben a los periodistas recibir desde cualquier tipo de regalo, por muy simbólico que sea, hasta, por supuesto, grandes sumas de dinero. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, desde 2015, estableció que sí, todos sus integrantes, incluyendo sus directivos, primero pues encabezados por Claudio X, ahora por María Amparo Casar, y también incluidos sus reporteros, sus periodistas de investigación, entre comillas, podían recibir estas prebendas. Aquí el tema, presidente, es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues es una organización que enarbola o que encabeza esta guerra sucia contra su gobierno. Se sabe que es el brazo jurídico y mediático de los grupos opositores encabezados por Claudio X, pero no solo por él, hay empresarios e incluso el gobierno de Estados Unidos detrás de esta organización. Y está, por otra parte, el hecho de que los medios de comunicación corporativos reciben estas investigaciones, supuestas investigaciones periodísticas, maquinadas a través del uso de mentiras y también sin confrontar, contrastar ni investigar absolutamente nada, las reproducen en una clara simulación. Después de que Contralínea dio a conocer que en su código de ética Mexicanos contra la Corrupción permitía el chayo a sus reporteros, esta organización, esto lo dimos a conocer en mayo, esta organización el 1 de junio cambia su código de ética y ahora le prohíbe a todos sus integrantes lo que en un principio y todo este tiempo ha permitido. Incluso tenían un cuaderno, una hoja, un registro donde les pedían a sus integrantes que recibían estos regalos o chayotes registrar todo aquello que no fuera de carácter simbólico. ¿Por qué es importante saber también este concepto del carácter simbólico? Porque a diferencia de los reporteros, incluidos los que asistimos a esta conferencia, que no tienen salarios multimillonarios, que de hecho la mayoría ganará entre 10,000 pesos, a los que mejor les va, quizá ganen 30,000, 40,000 pesos al mes. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llega a pagar hasta 3 millones de pesos por cada investigación periodística o historia cocinada, fabricada, maquinada con todas estas características, hasta 3 millones por cada investigación, contrario a lo que vive el gremio en general. Entonces, ¿qué sería simbólico para ellos? Porque no tienen por qué registrar lo que no es simbólico en esa libreta. Todo esto queda, pues además, en la secrecía de esta propia organización, porque incluso establecía en su código de ética, que fue recién modificado en una clara simulación, que esto sería oculto, que sería secreto incluso para ellos mismos. Entonces, presidente, preguntarle cuál es su opinión acerca de esta simulación, no solo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, sino también de los medios que sin verificar, sin confrontar ni contrastar estas informaciones que maquina Mexicanos contra la Corrupción, simplemente las reproducen. Bueno, pues estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, porque
ya no son determinantes o no influyen en la vida política, aunque parezca paradójico, contradictorio, los partidos políticos. Me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir y hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado Supremo Poder Conservador. Por eso voy a hablar de este tema y no me pueden los del INE sancionar, porque no estoy hablando de partidos políticos legal, legítimamente constituidos. Estoy hablando de un poder informal, que es el que está actuando en la oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido. Ayer o antier lo dije y es interesante que se conozca. Por eso se están deshaciendo los partidos de oposición. Es el caso del PRI. Están renunciando no solo militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento, este Supremo Poder Conservador, cuyo gerente es Claudio X González Hijo, que no ha constituido ningún partido, pero en realidad son los opositores a la transformación. Lo dije en el Zócalo. A ver si no está esa parte del discurso, el mensaje, porque eso nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo. Por eso están utilizando mucho dinero y subvencionan a medios de información, a periodistas, no a todos, desde luego, siempre hay honrosas excepciones, pero sí a la mayoría. Es el dinero, el autoritarismo y la manipulación en los medios lo que caracteriza a este grupo. Como no todos pudieron estar en el Zócalo el sábado o escuchar lo que dije, y como mi trabajo es estar haciendo conciencia, pues les ofrezco disculpas, ¿no? Porque les voy a quitar un poco de tiempo, pero esto nos ayuda a seguir haciendo conciencia y que la gente siga pues recibiendo información para que no se dejen manipular. Sí, hoy también. Sí. No, es que ya eso ya es, ya se los dije que nada más íbamos a esperar el momento, entonces ya hoy les voy a decir. Pero porque es parte de lo mismo, o sea, no es un candidato de un partido, en realidad es un representante de la oligarquía, de este grupo conservador, que son los que han estado imponiéndose durante décadas y que quieren continuar haciéndolo, quieren regresar por sus fueros. ¿Por qué no primero escuchamos lo que dije y luego les doy a conocer quién es? Desde luego es un dedazo, ya es un dedazo que llevaron a cabo a través de Claudio X González. Él es el que decidió, previo consenso de los oligarcas y también de acuerdo con intelectuales acomodaticios, ¿no? Intelectuales del régimen y medios de información o de manipulación. Presidente, pues este tema, presidente… Ya vamos a terminar.
Este tema, presidente, es muy interesante porque además la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad revisó en 2 ocasiones este código de ética, la primera vez en 2020, la segunda en febrero de 2023, y mantenían este pues supuesto principio ético que en realidad ya se debería de nombrar código de corrupción, porque no puede nombrarse código de ética lo que no está basado en la ética periodística, y claramente ellos aceptaban la forma de corrupción más burda de la prensa, que es el chayote, el embute o el soborno, que es recibir dinero por el trabajo que se permite, por el trabajo que se hace, el trabajo supuestamente periodístico, y está prohibido porque esto se aleja de los 4 principios rectores del periodismo, que es buscar la verdad, tener independencia, hacerlo con honestidad y además siempre con responsabilidad social. Esos principios quedan alejados cuando se permite este tipo de corrupción, que es la más burda. Por supuesto, hay otras formas, como es maquinar las informaciones, censurar otras informaciones, etcétera. De este mismo tema, presidente, de Mexicanos contra la Corrupción, en 2021, la revista Contralínea fue pues llamada por el Instituto Nacional de Transparencia a que revelara sus fuentes respecto de informaciones que también se reprodujeron aquí en la conferencia. Se trata de las facturas electrónicas de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, donde claramente se ve que uno de sus financiadores es la Embajada de Estados Unidos. A lo largo de los años, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha asegurado que no recibe dinero de gobiernos ni partidos políticos, pues será quizá de gobiernos en México, ¿no?, del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, pero sí recibe dinero del gobierno de Estados Unidos y las pruebas están ahí. En esa ocasión nos llamó el INAI para revelar nuestras fuentes, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad había iniciado un proceso jurídico ante esta instancia que además ahora sigue defendiendo, y estaban intentando censurar su conferencia matutina. Era un procedimiento por supuestos datos personales. Las organizaciones civiles, como las empresas, como cualquier persona moral, no tienen datos personales, y aún así el INAI le dio entrada a este recurso de la propia organización. Y le estaban solicitando a esta instancia que por datos personales usted nunca volviera a mencionar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe dinero de Estados Unidos, y mucho menos volviera a publicar en esta pantalla las facturas de lo que le paga la Embajada de Estados Unidos. Nada más como paréntesis, decir que entre 2021 y 2023 ha recibido 114 millones de pesos del gobierno estadounidense, esta organización pues de la corrupción, para pues hacer la guerra sucia en contra de su gobierno, tanto en materia jurídica como mediática. Presidente, preguntarle sobre esto porque Mexicanos contra la Corrupción ha dicho, y su narrativa es que está por la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y todo esto, y le pide censurar su conferencia matutina. Y también preguntarle por qué les lastima tanto que exista este espacio tan importante para el pueblo de México, pues que ellos mismos, pero ahora a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que también está encabezado por Claudio X González Guajardo, han establecido esos 2 procesos de amparo, tanto de la ahora precandidata Xóchitl Gálvez como de Denise Dresser, pero además abiertamente en su página de internet promueven que cualquier persona que quiera ejercer su derecho de réplica contra la mañanera lo haga, y publican incluso el machote ya para que la gente, como si fuera cualquier cosa, empiece a interponer estos juicios de amparo. Entonces, preguntarle también por esto, ¿por qué les lastima tanto a estos grupos de poder económico, fáctico, que exista este espacio? Por la hipocresía, porque esa es la verdadera doctrina de la derecha, del conservadurismo. Son muy hipócritas, se hacen pasar por demócratas y son oligarcas. Eso es lo cierto. No son demócratas, son oligarcas. Utilizan como fachada la democracia y de esa manera también legitiman
el detentar el poder público, pero ya se ha visto en México por décadas de que cuando ellos gobiernan, los hijos predilectos del régimen son las minorías. Y no solo es porque conviven con ellos, sino porque mandan abiertamente y se dedican a saquear, se roban lo que es del pueblo. Le llaman eufemísticamente a las privatizaciones, que es convertir lo público en privado, desincorporación de bienes públicos, ¿no? Pero todo el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo y Salinas creó una nueva oligarquía, lo que llamaron el grupo compacto, a los que benefició con las privatizaciones. Y ese grupo siguió dominando, ya no estaba Salinas, pero se siguió aplicando esa política, el salinismo como política. Zedillo hizo lo mismo, aún con las diferencias con Salinas, sus pleitos, pues Zedillo fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. Zedillo fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el FOAPROA, una deuda de 3 billones de pesos que se va a seguir pagando 30, 50 años hacia adelante, con todo lo que ya se pagó, 2 billones, pero todavía falta 1 billón. Y luego Fox se engaña de que iba a haber un cambio, que iban a ser distintos, y desde que entró el nuevo gobierno ya estaban pensando en aumentar el IVA. Le entregó la Secretaría de Hacienda al que había estado de subsecretario de Salinas, a Gil Díaz. Ese señor, después de Salinas, se fue a trabajar a una empresa de Roberto Hernández que había sido beneficiado con Banamex en las privatizaciones, y él se lo recomienda a Fox y continúa la misma política de saqueo. Y desde luego el pueblo no existe, solo cuando necesitaban los votos, que repartían despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo, para seguir en el poder y seguir robando. Eso se prolongó hasta hace 5 años, que el pueblo dijo basta, y se inició un proceso nuevo. Desde luego este grupo no se deshizo, ahí está, y se están reagrupando, nada más que ya en condiciones muy desfavorables para ellos. Por eso hablo de que hacen hasta el ridículo, enseñan el cobre. Imagínense, ya no hay un líder político. Antes, cuando imperaba el dedazo, pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, pero estamos hablando del presidente de una institución. Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudia X González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes, me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan, y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo, y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores. Desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos, ¿no? Están los que mandan. Por eso hablo, los que están estudiando ciencia política podrían hacer un trabajo de investigación. Hay materia, hay tema, porque es algo relativamente nuevo, es algo inédito, porque es una gerencia hacia arriba
están los que verdaderamente mandan. Entonces se hacen representar, en este caso, por Claudio X González, hijo. Y hacia abajo están los que le obedecen a Claudio. Y lo lamentable es que ahí están los partidos formales de oposición, debajo de, por eso están desintegrándose. Y ahí están los intelectuales del régimen, y ahí están los medios de manipulación. Entonces es algo muy peculiar esa estructura. Acuérdense que cuando el porfiriato, pero no es exactamente lo mismo, existían los científicos y también había una estructura de dominación de ese tipo y nunca dejaron de participar durante el porfiriato los intelectuales del régimen. Había escritores y poetas y la prensa. Habían periódicos subvencionados. Un periódico muy influyente que sostuvo la dictadura porfirista fue El Imparcial, un fenómeno en aquellos tiempos, porque llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios El Imparcial. Actualmente no hay ningún periódico que tenga ese tiraje. Y era subvencionado por Hacienda, por Limantur, recibía dinero. Hay un célebre debate sobre eso, cuando Luis Cabrera lo denuncia y da a conocer lo que recibía el periódico de parte del gobierno. Entonces, ahora estamos en algo parecido y quieren engañar, por eso es importante informar, porque si engañan con la guerra sucia, con campañas de mentira, inflan. ¿Se acuerdan que hace poco inflaron como un globo a un candidato? Porque con la publicidad introducen al mercado como si fuese un producto chatarra a cualquier persona. Esto están inflando a la señora Xóchitl y es el querer engañar. ¿Se acuerdan cómo cuando iniciamos se convirtieron en feministas? Luego pseudoambientalistas. Ahora ya resulta que están a favor de los pobres y están muy pobres todos. Les voy a mostrar una caricatura de Hernández de ayer para que vea la pobreza, ¿no?, de estos integrantes, no todos, pero sí unos cuantos del bloque conservador. ¿No tienes la caricatura? Ponla. Se los voy a ir mencionando, ¿sí? Y como todos ellos, en uso de sus derechos, me cuestionan, pues yo también, en uso de mi derecho, replico. Este es Claudio, hijo. ¿Cómo se llama el personaje de Luis Buñuel? El Jaibo, se parece. No, es Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿sí? Sí, ya saben quién está aquí, ¿no? El padrino, el jefe de jefes, Xóchitl. Y aquí son los de los tres partidos. No iba a tener ni para frijoles, decía, si le quitábamos la pensión a Fox, ¿no? El del cambio. Diego, que ese se va a enojar mucho conmigo. Me dice tartufo, Diego, porque una vez en un debate le dije farsante. Es uno de los abogados más ricos del mundo y la mayor parte de su dinero lo hizo con el tráfico de influencias. Es amiguísimo. Ahí empezó el PRIAN con ellos. Siendo legislador, fue el que subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas del 88, donde se había hecho fraude para imponer a Salinas. Ese es Anaya. ¿Así está? No lo vi, ¿verdad? No, pues ahí la van a ir ampliando. Pero esto da la idea de cómo está. ¿Y por qué Xóchitl? De nuevo repito, bueno, es que trabajó con Fox, fue directora del Instituto Indigenista y al mismo tiempo, porque pues tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre, la única elección que ha ganado, no sé si otra, fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están las lomas. Y son los que ahora la están apoyando. Ya cumplí, no vayan a decir que no. Pues es parte de lo mismo. Es que todo esto está deshaciendo a los partidos. Ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos. Por eso no pueden los del INE decir que estoy
cuestionando a los partidos. No, estoy dando a conocer un fenómeno antidemocrático y totalmente contrario a la Constitución, porque no es posible que se simule de que hay un partido, de que se está luchando por la democracia, cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado, un grupo de poder económico, de poder político, un grupo de presión, un mazacote que no se había visto pues, en la historia del país, que es el que pretende frenar la transformación de México. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, los que ya se dieron cuenta, ya de los que estaban apuntados para participar, ya han salido varios. Salió Lili Telles, el de la Coparmex, Alejandro Murat, Mauricio Vila, no la señora Ruiz Massieu todavía. Ya, también, sí. Es que ya se dieron cuenta. Lo que va a ser interesante es ver qué actitud va a asumir Krill. O ver las intenciones. ¿Mande? Su anuncio de decir que es Xochitl la candidata, ¿no moverá las preferencias a favor de alguna corcholata? Que se incline. No. Oye, este es un destape que hicieron desde hace 20 días y el otro proceso va a decidirse creo que hasta septiembre. Yo quiero agradecer mucho el comportamiento de quienes aspiran a sustituirme en el liderazgo de la transformación. Ayer estuvieron, antier, en el Zócalo y un comportamiento ejemplar, no hubo politiquería, porque pues estamos unidos, porque queremos que continúe la transformación del país y la gente además eso es lo que quiere, que no haya rupturas, que no haya fracturas. Esto que están haciendo nuestros opositores de la oligarquía les afecta mucho porque están pues deshaciendo a los partidos y bueno, el PRI se fundó en 1929 y el PAN en 1939, o sea, es la historia reciente y desaparecen y ahora el líder es un gerente. Y una cosa es el sector privado y otra cosa es lo público. Y por eso hay que dividir, o mejor dicho, hay que separar el poder económico del poder político. No mezclarlo, no se pueden alimentar, nutrir mutuamente el poder económico del poder político. No, el gobierno tiene que representar a todos, no puede estar al servicio de una minoría. Ese es el error que están cometiendo. Su inexperiencia. Porque qué experiencia política puede tener Claudio X. Hijo, es hasta ofensivo, porque la política es un oficio, es como el oficio de ustedes. A ver, que cualquiera haga una nota. No es fácil, no van a saber ni hacer el primer párrafo. O sea, la política igual es un oficio, como el del carpintero, como el del albañil. A ver, vamos a hacer una puerta, una mesa, vamos a hacer una barda. ¿Qué nos cae? No la terminamos. Pues la política también es un oficio. ¿Qué va a saber Claudio de eso? Imagínense poner en manos de un gerente que además, con todo respeto a los gerentes, porque si fuese un gerente bueno, no hubiese perdido tanto, ya lleva no sé cuántas elecciones perdidas. Si trabajara de verdad en una empresa, ya lo hubiesen corrido por los resultados. No lo contratan, ni en Chedraui, ni en Soriana, Presidente. ni en Walmart, que hay. Muchas gracias, de veras, a estas corporaciones económicas, comerciales, nos han ayudado muchísimo. Es importante que la gente sepa que hicimos un acuerdo con estas tiendas cuando estaba más alta la inflación y definimos que se iba a ofrecer una canasta básica de 24 productos en 1,039 pesos. 1,039 pesos máximo. Definimos eso. Y quien gana hoy, en primer lugar, pero así están
casi todas las tiendas que participaron en este acuerdo. No pones cuánto fue la canasta. De 1,039, empezamos hace 4 meses, 6. ¿La premiación o a medir? No, a medir. No, los 1,039. Desde abril del año pasado. ¿Fue en mayo? O sea, llevamos más de un año ya. Sí. Bueno, cuando empezamos, el objetivo era 1,039, los 24 productos. Estaba arriba de 1,150. Pero sí, pero mire cómo estamos ahora. Pero ¿quién gana con el promedio? De los tres. Los tres. Sí, de 1,039. Esto nos ha ayudado mucho, nos ayuda. Son 24 alimentos básicos, más otras acciones que ha llevado a cabo el gobierno y también la política certera del Banco de México, que actúa con autonomía y que ha aumentado las tasas, y eso ha ayudado mucho a bajar la inflación.